Y vamos a conversar hoy día con la vuelta a clases, con la vuelta a clases presenciales, con toda la dinámica de las universidades y la educación, con el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, ¿cómo está? Por favor. Muchas gracias. ¿Cómo está? Hace tiempo que no veníamos, así que tenemos harto de qué conversar. Déjeme hacer una primera pregunta que me sorprendió un poco. Este fue el primer día de la votación para la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y fue bien baja la gente que fue a votar. ¿Cómo se entiende eso, suponiendo que hay tanta efervescencia por votar? Sí, la verdad, Fernando, que fueron 2 días, el día martes y miércoles. El día martes fue ayer un 27% de participación. Sí, poquito fue. Y hoy día estamos esperando que superemos el 30%. La Federación de Estudiantes tiene un quórum de 50 para que sea válida la elección. Hemos hecho todo lo posible para incentivar la votación. Los estudiantes definieron que la votación iba a ser presencial. Los últimos 2 años fue online, a distancia. Yo estoy confiado en que se va a superar el quórum. Hay un poco de cansancio, hay un poco de disminución de seguimiento a los liderazgos estudiantiles, pero también miremos que en nuestra universidad la participación es muchísimo más alta que en muchas otras casas de estudio. Nosotros tenemos varias universidades del país en donde ya desde hace varios años no hay dirigencias estudiantiles más que centros de estudiantes o grupos locales. Yo estoy seguro que vamos a superar el 50%, hemos incentivado, como digo, a través de entrevistas, a través de darle todas las facilidades a los estudiantes y vamos a conocer hoy día en la noche, de madrugada, cómo va, quiénes pasan a segunda vuelta, si es que hay una segunda vuelta. Hay varias listas y hay que recordar que el año pasado tuvimos cerca de un 65% de participación. Yo creo que hoy día vamos a estar quizás algo bajo el 60%. ¿Cuál ha sido más o menos el promedio? ¿Es la Pontificia Universidad Católica, rector, una universidad donde tiene un grupo de estudiantil muy activo, que le gusta participar? Extraordinariamente activo y esto ha sido una tradición de muchísimos años. Yo diría que basta ver la participación en el movimiento estudiantil del 2006, del 2011, la participación en todo el movimiento feminista. Siempre nuestra universidad ha tenido dirigentes muy comprometidos, no solamente al interior, sino que también con relevancia nacional. Y quiero destacar, nosotros tenemos reuniones no solamente con la directiva de la federación, sino que también con los presidentes de centros de estudiantes, con los consejeros territoriales, los consejeros académicos. Quiero destacar ese compromiso. Yo hace cerca de 2 o 3 semanas estuve con 60, 70 dirigentes estudiantiles, 2 horas conversando y salen muchas preguntas sobre temas de salud mental, sobre temas de beneficios socioeconómicos, sobre inquietudes de compromiso país, cómo está la universidad participando en el debate constituyente. Esas fueron las preguntas que tuvimos en la reunión antes del inicio de septiembre. Por lo tanto, a mí me parece que es muy destacado y nos entusiasma mucho poder apoyarlos dentro de lo que nosotros podemos estimular. Vi una declaración de la actual presidenta de la FEUC que decía que quizás el hecho de, así, y lo planteó así, que se prohibiera poner publicidad, propaganda de los distintos participantes que van a las postulaciones para la FEUC, podía ser un detrimento de la participación. Claro, qué bueno que me lo pregunta, Fernando, porque eso es completamente falso. Y yo invito a quien quiera visitar los campus mañana o cualquiera de estos días y vea cómo están llenos de lienzos, de palomitas, de afiches. Yo creo que aquí, y me ha llamado la atención, tratamos de ubicar a la presidenta de la Federación para que nos diera una explicación de por qué había emitido esa opinión, que reitero es completamente falsa. Lo que nosotros conversamos con la Federación hacia mediados de agosto fue que dijimos en el plebiscito era un espacio en donde se potenciara el diálogo, los seminarios, los debates, más que la pancarta o más que el lienzo. Sin embargo, conversando con ellos, entendimos que ellos necesitaban algunos espacios y habilitamos ficheros grandes, 2 metros por 3 caras, por 2 lados,
ficheros que se ocuparon muy poco, pero los hicimos disponibles para que ellos los utilizaran. Y en esa reunión, con toda la federación, 8 o 10 dirigentes, con algunos vicerrectores, yo fui muy explícito en decir, esto no tiene que ver, cuando ustedes tengan una elección, obviamente que como todos los años, tienen todas las puertas abiertas para poner lienzos, pendones, letreros, etcétera, y para hacer debates, banderazos, actividades en el patio. Me dijeron que bueno, que yo lo explicitaba, etcétera. Y eso es lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas. Y lo que ha ocurrido es que hemos facilitado todos los espacios abiertos, cerrados, seminarios, salas de clase. Las elecciones se hicieron en los patios con mesas, etcétera, habilitadas por nuestra Dirección de Infraestructura. Entonces no encuentro el sentido de esa declaración, como digo, es completamente falsa. A mí duele cuando uno tiene una relación tan directa y tan transversal con los estudiantes, que de repente uno lea en La Segunda o en la Nación Digital una declaración de ese tipo. Yo la vi en la mañana, traté de ubicarla durante todo el día para conversar, pero no respondió mail, WhatsApp, llamado. Por lo tanto, es una conversación pendiente que tengo que tener. Ahora, como usted me hace la pregunta, me permite aclarar, pero es muy incómodo para uno entrar en una polémica pública con la presidenta de la Federación, cuando uno quisiera esta relación tenerla muy directa, muy franca, muy transversal, y no tener que salir a desmentir cosas que no son ciertas. Déjeme llevarlo al otro tema que hoy día básicamente me imagino debe tener un punto de interés bien fuerte en las universidades, que es esta lógica que ha salido en torno a la posibilidad de una nueva convención de los expertos. Y esta figura de los expertos, que es una cosa bien compleja, porque expertos en qué, digamos, porque la Constitución está llena de temas distintos, pero, ok, expertos constitucionales. ¿Qué tanto ha habido aproximaciones para poder, con las universidades, para poder facilitar, si es que se requiere, personas que tengan esta característica? Mire, si me permiten un par de minutos, quiero hacer un muy breve resumen de cuál ha sido el involucramiento de nuestra universidad en todo el proceso que ya lleva 2 años, ¿no es cierto? 25 de octubre del 2020, el plebiscito de entrada. Y unos 6 meses antes, digamos, después del estallido, nosotros nos constituimos en unas comisiones transversales en la universidad, cerca de 80 profesores y profesoras, en todas las temáticas: salud, vivienda, sistema de gobierno, temas de justicia, sistema parlamentario, presidencial, etcétera. En estos 2 años entregamos más de 40 documentos, y ahí estuvo las facultades de Derecho, Ciencias Sociales, el Centro de Políticas Públicas, la Escuela de Gobierno, la Escuela de Medicina, suma y sigue, muy transversal. Por lo tanto, el involucramiento nuestro y este cuerpo de 80 profesores y profesoras está trabajando y ha estado muy encima desde el inicio. Recuerde usted que con la iniciativa Tenemos que hablar de Chile, nosotros fuimos los primeros, en conjunto con el rector Enio Vivaldi de la Universidad de Chile, en convocar a los constituyentes. Todavía no se juntaban ellos por primera vez y quisimos convocarlos. Llegaron cerca de 110 para darle un poco los insumos de lo que habíamos entregado y habíamos aprendido de estas conversaciones, más de 10.000 conversaciones. Entonces, las universidades y la que yo dirijo, la Universidad Católica, estamos muy disponibles para seguir aportando. No hemos tenido aproximaciones oficiales, pero yo diría que, y usted lo dice muy bien, los expertos no son solamente profesores de Derecho, son también profesores de todas las disciplinas, las distintas áreas y ámbitos. Por supuesto que hay aquí un material que es muy valioso, que hay que volver a entregarlo. Se lo entregamos a todos los constituyentes, a todos los parlamentarios. Tendremos que actualizar algunas cosas y vamos a estar siempre disponibles para poder formar comisiones, para poder participar. ¿No han habido contacto con ustedes para eso, para empezar a hacer ese tipo de cosas? No conmigo, no conozco ningún decano al que lo hayan contactado de manera oficial. Por supuesto que nosotros hemos conversado con distintos parlamentarios para manifestar esta voluntad, pero todavía no conocemos cuál sería esa estructura de expertos. Ahora, creo que hay una base
muy enriquecedora en las distintas universidades de personas que ya han tenido una exposición a estas temáticas muy en profundidad. Rector, déjeme llevarlo a otro tema que tiene que ver probablemente con cualquier constitución que nazca, de cualquier forma o con cualquier tipo de estructura. La constitución va a tener temas que probablemente, cuando ustedes y yo estudiábamos en la Católica, no formaban parte del acervo propio. Por ejemplo, los temas que tienen que ver con todo el calentamiento global, con el planeta, los temas que tienen que ver con el feminismo, con la paridad, los temas que tienen que ver con, qué sé yo, el uso y la disposición de elementos que, nunca pensamos que eventualmente podían agotarse. El agua, por ejemplo. ¿Qué tanto ese tipo de materias forman parte hoy día encarnan la nueva educación universitaria, digamos? Yo creo que están en el centro de la nueva educación universitaria. Voy a mostrar algunas iniciativas que reflejan eso. Nosotros hace más o menos 10 años que estamos, en realidad el 2010, comenzamos a través de un contacto con estudiantes a hablar del tema de la sustentabilidad. Y campus sustentable, y reportes de sustentabilidad, y dirección de sustentabilidad. Y hoy día tenemos un Instituto de Desarrollo Sustentable. El actual ministro de Transporte era el director del instituto, como pasó a ejercer esta función en el gobierno. El profesor Francisco Gallego, economista muy destacado, ha sido nombrado a cargo de este instituto, que tiene la característica, Fernando, que es transversal a todas las facultades. Es decir, todas las facultades, filosofía, ingeniería, medicina, participan de este instituto para aportar de manera interdisciplinaria una mirada de sustentabilidad. Segundo punto, estamos trabajando en un programa de interculturalidad, porque el tema intercultural claramente hace muchísimos años a lo mejor no estaba en la agenda y hoy día sí. Y hoy día lo que estamos haciendo es un catastro. Tenemos, justamente ayer vino una profesora neozelandesa, la profesora Carla Hankamauk, a presidir una serie de iniciativas. Tenemos un campus en Villarrica y estamos buscando potenciar la interculturalidad al interior de la institución. El Papa Francisco, cuando vino en enero del 2018, dijo algo muy importante en la Universidad Católica que nos quedó muy grabado. Dijo: las universidades son verdaderos laboratorios de la sociedad. Lo que se hace al interior de la universidad tiene que siempre plantearse que se exporte hacia afuera. Y nosotros lo creemos así. Y entonces, si desarrollamos un programa de interculturalidad al interior de la Universidad Católica, pensamos que con esa experiencia podemos empezar a proyectarla hacia afuera, en términos de relaciones, en términos de valorar la diversidad, en términos de aprender de esa diversidad. Un tercer aspecto es el Instituto de Éticas Aplicadas. Eso es extraordinariamente importante. Nosotros, más que poner más cursos de ética en cada carrera, creemos que la ética tiene que ser muy transversal y que tiene que como infiltrar los currículos. Y entonces un estudiante de pedagogía, de derecho, de medicina, de periodismo, tiene que conocer por sus profesores cuáles van a ser los dilemas éticos a que se va a ver enfrentado, a través de información, a través de cuidado con el paciente, a través de relación con la industria, etc. Estos tres programas, desarrollo, están muy en el centro de lo que usted dice. Por otra parte, y cierro este punto, el tema de equidad de género. Desde hace 4 años tenemos una dirección de equidad de género al interior de la Vicerrectoría Académica, buscando igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, buscando desarrollar en profundidad la temática, buscando ver qué pasa con las bibliografías, cómo están representadas las mujeres en la bibliografía, en el derecho, en la arquitectura, en la medicina. Entonces, me parece que las universidades y nuestra universidad está como muy permeable y atenta a los cambios de la sociedad para poder dar respuesta desde una reflexión en profundidad. Veamos ahora a ciertos elementos que son históricos. Por ejemplo, hay toda una discusión que se ha abordado, se ha dejado de abordar, se dice que está planteada como proyecto de ley, que tiene que ver con la deuda estudiantil.
¿qué tanto afecta a las universidades y particularmente a la Católica las deudas estudiantil y qué se puede hacer y qué se ha conversado con este gobierno o con el anterior gobierno en torno a ese bueno, rezago que queda? Es un tema muy importante el financiamiento estudiantil. Lo primero que yo quisiera decir es que la estructura de nuestra universidad hoy día es un 25% de nuestros estudiantes, que son cercanos a los 28.000 estudiantes de pregrado, o sea, es un número muy importante. Un 25% de esos 28.000 están en gratuidad. Hoy, un cuarto. Un cuarto. Más de eso, cerca de un 30-32%, o sea, llegamos a un 55% de estudiantes tienen créditos. O sea, hoy día no pensemos que esta idea de que los estudiantes de la Universidad Católica no tienen una situación económica compleja, eso no es así. Cuando más de la mitad de nuestros estudiantes tienen o gratuidad o becas y préstamos universitarios, quiere decir que estamos en un Chile muy real, digamos, dentro de la universidad. Estamos atrayendo cada vez más a los mejores estudiantes de todos los sectores educacionales, socioeconómicos. Ahora, en la universidad nosotros tenemos un número importante de estudiantes con fondo de crédito universitario y hay un número de estudiantes que también tienen el conocido CAE, crédito con aval del Estado. ¿Qué pasa con ese, por ejemplo? Claro, los de fondo de crédito universitario tienen tradicionalmente una tasa más baja, tenemos muchos egresados y tenemos muy buena respuesta de pago del fondo de crédito universitario. Son estudiantes que tienen buena empleabilidad, son estudiantes que egresan e inmediatamente comienzan a trabajar, los pagos son hasta un 10% de su ingreso, se extingue después de un determinado año, así que tenemos una gestión de crédito y un diálogo con los estudiantes que han tenido crédito bastante cercana. Otras universidades tienen una situación más difícil, pero en ese sentido eso pienso yo que va en un buen camino. El tema del CAE, no solamente para nuestros estudiantes, sino que para todos los estudiantes del país, tiene una cosa bien dramática en otras instituciones. Cuando usted tiene una deuda de un estudiante que estudió 1 o 2 años, tanto en una universidad como en un instituto profesional, y que desertó, y que no siguió estudiando, y que por tanto no egresó. ¿Y eso es un número alto? Un número importante, no egresó, la deuda comenzó con las multas, con intereses altos, y hoy día hay un número no tan alto de estudiantes, pero que tienen deudas muy, muy altas, que obviamente son impagables. Un estudiante que tiene 10 años de mora y que no sacó su carrera, son situaciones que obviamente hay que analizar. Estudiantes que vivieron una época de CAE en donde el interés no era un 2% como hoy día, sino que era un 8, un 9%, y que se atrasaron y que las deudas y las multas superaron con creces lo que pidieron. También hay que analizarlo. Ahora, otra cosa de la cual yo no he estado nunca de acuerdo y que yo sé que este gobierno lo tuvo como un plan de gobierno, hoy día me parece que se ha ido matizando, es hacer un borrón y un perdonazo completo a todo deudor de CAE o todo deudor de fondo de crédito universitario. Eso no me parece porque son créditos que son solidarios, es decir, se necesita un sistema de crédito. Acuérdese usted que la gratuidad es para el 60% más vulnerable, pero el que está en un punto más o en un percentil un poquito más alto no tiene capacidad de pago para pagar los aranceles universitarios que son muy altos. Sí. Entonces hay un porcentaje entre el 60 y el 90% de deciles que necesitan un sistema de crédito y que necesitan un sistema de crédito que sea con baja tasa de interés, con un periodo de gracia para que la persona logre un trabajo. ¿Qué fórmula puede darse en esa? Bueno, acuérdense que conversar, digamos. Claro, acuérdense que hace muchos años, en el gobierno del presidente Piñera, se planteó sacar a la banca, se planteó un aval que fuera del Estado, se planteó una tasa muy baja, un interés mínimo, un máximo de años, que se extinguiera si eso no se cumplía. Y esos proyectos de ley nunca prosperaron y quedan ahí durante años en el Congreso. Y entonces seguimos con un CAE y seguimos dando, me parece a mí, la falsa ilusión de que esto se va a abolir y que las deudas van a desaparecer. Cada vez que una autoridad de gobierno
dice que se va a acabar el CAE, nosotros vemos cómo la morosidad incrementa, porque obviamente la gente dice, esperemos, ¿para qué vamos a pagar? Pero hay muchas personas que están pagando con un salario, con ingresos adecuados, que están pagando 30, 40, 50 mil pesos y que han podido pagar durante los años en que el crédito ha sido otorgado. ¿Cuál cree usted, rector, podría ser una fórmula, llamémosla así, idónea para enfrentar de una vez este tipo de problemas? Desde el punto de vista de la universidad, desde el punto de vista del establecimiento, conocemos lo que ha sido la opinión de quienes nos gobiernan hoy día, porque lo han dicho desde que ellos mismos eran estudiantes. Claro. Por lo tanto, ahí no hay secreto. ¿Qué es lo que podría hacerse para facilitar las cosas y continuar con el proceso? A mí, yo lo he dicho en otras oportunidades, a mí me parece que hay que diferenciar los deudores de largo plazo. A mí me parece que los deudores que no egresaron, que tienen deudas que han sido fundamentalmente por las multas, por los retrasos, esos deudores que son monstruosos y que no tienen ninguna capacidad de pago, yo creo que con ellos hay que tener un cierre y no creer que eso se va a poder pagar, porque va a ser imposible de pagar. Ese es un grupo pequeño con montos muy altos. Segundo grupo es el grupo que está con ciertos retrasos y que tienen capacidad de pago, y yo creo que ahí hay que hacer una negociación, una nueva negociación de pago. Y en tercer lugar, cambiar de una vez por todas este CAE y transformarlo lo más parecido al Fondo de Crédito Universitario, que no tiene a la banca metida, que tiene un 2% de interés, que tiene 10, 15 años máximo de pago, que si no hay retraso y no se ha extinguido la deuda, se acaba, que si la persona entra en cesantía no paga durante ese tiempo. Durante la pandemia se congelaron esos pagos. Por lo tanto, que sea un crédito que sea razonable de pagar, pero que también nos hagamos la pregunta, lo que yo estoy pagando le va a servir no al Estado, sino que le va a servir a personas que van a pedir créditos para poder sacar adelante sus estudios. Yo cuando estudié en la Facultad de Medicina tuve un crédito fiscal, se llama en esa época, no sé si usted se acuerda. Sí. Crédito fiscal por más o menos un 25-30% de mi matrícula. Eran matrículas de otro nivel económico, eran bastante menos costosas las matrículas universitarias. Sí. Hoy día está por, más o menos la mensualidad cerca de 560 mil pesos. Dependiendo de la carrera puede ser incluso más. Incluso más, sí. Por lo tanto, eran menos los montos, pero a uno le daban ese aporte que era muy importante para la familia de uno, que le financiaran un tercio, y le daban 10, 12 años para pagarlo. Si uno tenía un empleo y podía ahorrar, a lo mejor lo pagaba antes, lo pagaba en 2, 3, 4 años. Pero créame que lo digo con bastante transparencia, cuando yo terminé de pagar eso, que a los 2, 3 años que pude ahorrar para pagarlo, tengo muy viva la sensación de como reconfort, como gratitud y como una sensación muy placentera de decir, me prestaron esto, lo pagué y al pagarlo sé que estoy ayudando a alguien más que lo pida. Si esto es una bola solidaria, no hay que pensar que lo que yo devuelvo queda en la nada. Lo que yo devuelvo va a servir para que estudiantes que están en tercero o cuarto medio puedan cumplir sus anhelos de estudiar. Y eso yo creo que si se considera de esa manera, hay una épica distinta en el pago. ¿Y hay, rector, algo en ciernes en términos de conversaciones para de una vez por todas enfrentar este tema en términos definitivos? Mire, la verdad es que en el gobierno anterior hubo muchas conversaciones, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet también. En este gobierno, en estos 6, 8 meses, no han habido conversaciones porque hasta ahora no sabemos si se va a implementar, como está en el programa de gobierno, la abolición de las deudas universitarias. A mí me parece que con la realidad económica del país va a ser difícil que eso se pueda implementar. Y mientras más tiempo pase sin que abordemos este punto, seguimos con un CAE, seguimos con la banca incorporada, por lo tanto no es gratuito demorarse.
Yo creo que lo más lógico sería que las autoridades, desde el presidente, los ministros de Educación, de Hacienda, dieran un cronograma y decir, mire, si en algún momento pensamos que esto podía ir de esta manera, hoy día vemos que la realidad nos muestra otra situación, por lo tanto queremos tener este proyecto. Y yo creo que sería tan positivo realmente avanzar en un término del CAE como lo conocemos y en una propuesta que sea muy razonable, insisto, muy parecida al Fondo de Crédito Universitario. Y en eso, rector, ¿hay consenso entre los demás rectores de las universidades? Mire, nosotros lo conversamos hace unos 2-3 años al interior del Consejo Rector, al interior del G9, y habían bastantes vías de acercamiento. No lo he conversado yo en los últimos 3-4 meses con los rectores, así que no puedo ser vocero de lo que hoy día esa discusión tendría, pero yo insisto, creo que la primera postura que debiéramos tener es que el gobierno diga, bueno, ¿qué va a proponer con el tema del CAE? ¿Qué va a proponer con el tema de los créditos universitarios? En la realidad de que la gratuidad no es posible extenderla universalmente con la economía del país y que mucho más que un porcentaje determinado de estudiantes hoy día necesitan apoyo porque de otra manera del bolsillo de sus familias no pueden solventar la educación superior. Rector, le quiero preguntar además por una variante que está presente hoy día en todo factor, que es la variante de la distribución etaria, digamos, que tiene el país. Tenemos, por cierto, los gobernantes más jóvenes que probablemente han habido en la historia, si es que uno no se remonta hasta, qué sé yo, O'Higgins y Carrera, pero tenemos una generación muy joven, pero al mismo tiempo somos un país que ha envejecido brutalmente. El promedio de edad del país ha crecido bastante desde el 80 hasta ahora, por poner el 80 que se hizo un censo al respecto. Y eso implica que, bueno, hay una masa que puja, y a eso le agregamos todo el tema de la migración, que llega la gente, pone sus hijos en colegio legítimamente y después ellos eventualmente quieren entrar a la universidad. ¿Cómo es esa mirada a las distintas cohortes, digamos, etarias que todas, de alguna manera, en algún momento dado, pasan o quieren pasar por la universidad? Claro, nosotros estamos viendo a nivel escolar un porcentaje cada vez más alto de estudiantes hijos de migrantes, hijos de población migrante que han llegado al país. Hoy día se calcula más o menos un 8%, ¿no es cierto?, de la población. Y eso, particularmente en algunos establecimientos, puede adquirir porcentajes muy altos. Ya estamos viendo en las universidades hijos de venezolanos que se han venido a hacer su vida acá, de colombianos, de haitianos, de peruanos, bolivianos, etcétera. Y yo creo que eso también aumenta la riqueza cultural, no solamente del país, sino que también de las universidades. Cuando yo hablaba de la interculturalidad, por supuesto, pueblos originarios, pero también población migrante. Ahora, el otro tema del cambio de pirámide, digamos, que la población mayor de 60 años cada vez va a ir creciendo en forma muy rápida, para la universidad ha sido un tema muy grande desde hace más de 30 años. Tenemos centros de envejecimiento, tenemos centros al interior de la Escuela de Medicina, de Psicología, de Sociología. Lo último que hicimos, usted conoce la Fundación Conecta Mayor, en donde hace 2 años buscamos recursos para poder levantar una conexión entre los adultos mayores. Conversábamos con Mario Kreuzberger, con profesores de la universidad y con gente externa a la universidad que nos ayudó mucho a levantar este programa, que la pandemia, cuando produjo el confinamiento, lo que lo pasaron peor fueron los adultos mayores. Primero que nada tenían enfermedades más graves, tenían mayor mortalidad, por lo tanto hubo que guardarlos para cuidarlos. Pero en ese guardado muchas veces se guardaban solos o se guardaban muy alejados de sus familiares, no podían verse. Y entonces quien no tenía un teléfono, quien no tenía una forma de comunicarse, se aislaba completamente. Levantamos los recursos, hoy día puedo decir con bastante alegría
que hemos repartido cerca de 80.000 teléfonos especialmente adaptados para ellos, con botones grandes, con un botón con su red de amigos, con sus familiares, con su red de apoyo de salud, etcétera. Y estamos entonces aportando esa conexión. Hay historias muy bonitas de personas que estuvieron 1 año, 2 años sin ver a sus hijos, a sus hermanos, porque vivían fuera de Santiago y que pudieron, a través de esta capacitación en el uso de teléfonos inteligentes, pudieron volver a conectarse. Lo que estamos haciendo hoy día desde la universidad es haciendo investigación, haciendo capacitación y tratando de influir en políticas públicas para poder hacer cambios. Este grupo de 80.000, por supuesto, es un grupo acotado, considerando la gran cantidad de adultos mayores que pueden tener estos requerimientos. Estos 80.000 son los más vulnerables, mayores de 75 años, que pertenecen al 40% más vulnerable. Pero lo que queremos es mostrar, y hemos tenido reuniones con ministerios de desarrollo social, de transporte, del interior, para mostrarles un poco que este programa puede conectar a las personas y que con este programa los adultos mayores pueden realmente volver a nacer en el aporte a los chilenos. Quizás una cosa muy llamativa, como el adulto mayor y el joven, y por eso que desde la universidad nos entusiasma tanto esto, cuando uno conecta a jóvenes universitarios con adultos mayores, hay una riqueza tan grande en el crecimiento de ambos grupos. El adulto mayor rejuvenece, se vuelve, digamos, feliz de estar en contacto con la juventud. Y los jóvenes muchas veces van adquiriendo una madurez al ver a esta persona de 80, 85 años, cómo ha sido su trayectoria de vida, lo que puede seguir aportando. Entonces creo que hay una sinergia muy grande entre esos dos grupos. Sí. Otra cosa que tienen las universidades y que hoy día es un fenómeno de discusión mundial, pero aquí en Chile está presente no solamente en la variable constitucional, sino que en la variable del proyecto de gobierno también, que en el caso de la Católica, también de otras universidades, tienen hospital, tienen llegada directa a la salud, y esa llegada directa a la salud es una llegada comercial también, es una llegada que no es, llamémoslo así, un establecimiento abierto al estilo, qué sé yo, británico, llamémoslo, de salud pública. ¿Cómo se ve a futuro, y usted que es médico, esta capacidad que tienen las universidades de entrar a tomar contacto con las personas a través de mejorarles la salud, pero eso hoy día sigue siendo una cosa bien cara? Claro, eso es bien importante de describir. Nosotros tenemos una red hospitalaria, pero también tenemos una red ambulatoria muy grande en la región metropolitana y en otras regiones. Y por ejemplo, usted conoce nuestro proyecto Áncora, que son 3 consultorios del sistema público, La Pintana, Puente Alto, en donde cada uno de ellos atiende 22.000 personas del sector, y que nosotros recibimos el mismo per cápita de cualquier consultorio del país. Y entonces se hace una atención primaria con los mejores estándares universitarios, ocupando los recursos estatales. Y ahí es donde tenemos entonces seguimiento de programas de diabetes, de programas de hipertensión, de la detección de enfermedades crónicas, de obesidad, etc. Esos programas son muy señeros para poder abordar el tema de la tercera edad, el tema de los adultos mayores, y poder dar educación, prevención y tratamiento oportuno. Ahora, efectivamente, ¿por qué digo yo que es tan importante este grupo de Conecta Mayor? Porque vamos a poder mostrarle a las autoridades de gobierno cuáles son las necesidades de los adultos mayores. Usted sabe que en los últimos años de vida es donde una persona consume mucho más recursos de salud por razones de su edad, etcétera. Después de determinada edad hay mayores enfermedades, mayores molestias, mayores complicaciones. Por lo tanto, si nosotros estamos haciendo un seguimiento y estamos viendo las necesidades, podemos levantar esos requerimientos para el gobierno. En la parte hospitalaria
nuestra red hospitalaria, más o menos el 40% de nuestros pacientes son beneficiarios FONASA. Pero obviamente que esos beneficiarios FONASA tienen una cobertura parcial en una cuenta. Entonces también eso para el gobierno, para los gobiernos, el Estado, es muy importante la experiencia que nosotros podemos entregar en esa atención de salud que buscamos sea de calidad internacional. Y por último, muy cortito, porque se me está acabando el tiempo, pero le tengo que preguntar, porque hemos hablado de eso las últimas 3 veces que ha venido, porque estábamos en pandemia y se había hecho toda esta idea de generar vinculaciones activas en materia de volver a Chile a transformarse en un productor de vacunas, en un productor que creo que ha empezado a ocurrir, pero igual básicamente todos nos hemos vacunado con vacunas importadas. Claro. ¿Qué tanto, porque la Universidad Católica con incluso la tecnología china tenía bien avanzado eso? Claro, nosotros, como usted sabe, hicimos estos estudios, condujimos un estudio interdisciplinario, interinstitucional con el profesor Kalergi y su grupo de investigadores con la vacuna de Sinovac, Coronavac. Hicimos estudios clínicos en adultos mayores, en adultos, en niños, y creo que entregamos mucha información para el programa de vacunación en que Chile se destacó a nivel internacional. Ahora, fuimos entregando información casi en línea para que las autoridades del Ministerio, del Instituto de Salud Pública pudieran tomar las decisiones con toda la información, y me parece que fue muy importante los estudios universitarios para que pudiéramos instalar el programa de vacunación precozmente. Ahora, con Sinovac tenemos 3 líneas de trabajo muy importantes que quiero mostrar acá. La primera, desde el campus San Joaquín, en el Centro de Innovación, hay investigadores de Sinovac que están activamente trabajando en vacunas de Sinovac y vacunas generadas desde la universidad en temas de coronavirus, pero también en temas de virus respiratorio sincicial, metaneumovirus, es decir, hay una unión de investigadores en torno a vacunas, y eso es extraordinariamente importante porque en los próximos años pueden haber vacunas generadas desde Chile y potenciadas hacia el extranjero. La segunda línea es que estamos trabajando también tanto en Antofagasta como en Santiago, para un centro de I+D, innovación y desarrollo en vacunas. Y lo tercero es que ustedes bien saben que Sinovac se está instalando en Chile, está generando la planta en Quilicura. Esperamos nosotros que hacia primer trimestre del próximo año ya estemos desarrollando para toda Latinoamérica vacunas Sinovac, Coronavac y otras para otras enfermedades desde Chile. Ahora, inicialmente va a ser un envasenamiento, digamos, y llenado de vacunas que vienen hechas desde China, pero la idea es que en los siguientes años hayan vacunas generadas efectivamente desde Chile. Entonces creo que la pandemia potenció el desarrollo de generación de vacunas desde Chile. Nuestra universidad ha trabajado con Sinovac, otras universidades pueden estar trabajando con otras compañías farmacéuticas, pero lo que importa es que desde Chile seamos un verdadero centro de vacunas para Latinoamérica. ¿Piensa usted, Fernando, que así como Chile tenía altísimos índices de vacunación, nuestros vecinos estaban muy bajos en vacunas? Y entonces también hay un tema solidario de que nosotros no tenemos que mirar solamente para nuestro país, sino que como desde nuestro país solidariamente pensamos en qué pasa con Bolivia, qué pasa con Paraguay, qué pasa con Perú, qué pasa con Argentina, cuando a lo mejor otros países no tienen la posibilidad de disponer vacunas con la facilidad o con los contactos que Chile realizó previamente a la pandemia. O sea, está construida ya por lo menos una plataforma. Hay una plataforma, Sinovac ha planteado que a partir del próximo año pueden haber 20 o 30 millones de dosis de vacunas en distintas enfermedades como producción chilena, y eso esperamos que siga creciendo y que, como digo, no solamente se haga cargo de la necesidad nacional, sino que también como un centro de distribución para Latinoamérica. Rector Sánchez, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un agrado conversar acá.